Bendecida noche a cada uno de los que se vayan a conectar en esta noche. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es vivir los hermanos en paz y en armonía. Gracias te damos, mi Dios, por tus bendiciones y por tu amor, mi Cristo. Santo tú eres, mi Dios. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Santo y bendito tú eres, mi Dios. Santo y bendecido tú eres, mi Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Santo y bendito tú eres, mi Dios. Alabado tú eres, mi Cristo. Santo y bendito tú eres, mi Cristo Jesús. Santo tú eres, mi Dios. Santo y alabado tú eres, mi Cristo. Vive, triunfaré mañana. Santo y bendito tú eres, Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Santo y bendecido sea tu nombre, mi Cristo. Santo tú eres, mi Dios. Alabado sea tu nombre, mi Cristo Jesús. Santo tú eres, mi Dios. Santo y bendecido tú eres, mi Cristo. Santo tú eres, mi Dios. Muy bendecida noche para aquellos hermanos que se vayan a conectar, aquellos que se conecten luego, aquellos que vayan a ver estas reproducciones por medio del canal de YouTube Tiempo de Adoración Ángel Luis Tapia Machicote. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un honor nuevamente para este servidor traer otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pues en el día de hoy todos sabemos, yo puse pues un anuncio acerca de un pastor que bien conocido y amigo de nosotros, y él tenía una emisora allá en El Salvador, a la cual tuvo un accidente en una motora y pues falleció en el día de ayer. Sentí mucho debido a que él siempre estaba en estos programas. Ahora cada vez que la hermana Merlin
vaya a predicar, pienso que él va a estar ahí presente para hacer un comentario o para estar presente, ¿no? Pero nada, la vida continúa, tenemos que continuar, tenemos que seguir hacia adelante. En esta preciosa noche yo les voy a hablar de una situación que es bien importante para los creyentes de hoy en día, porque hay muchas personas que han creído en el Señor, hay muchas personas que han creado fe, pero la parte más importante es uno someterse a la justicia. Pero ¿cuál justicia tenemos que someternos? Pues a la justicia de Dios. Porque el Dios que nosotros conocemos es un Dios justo, es un Dios de pureza y es un Dios que sobresalta cada esfera del universo. Y por eso en esta preciosa noche vamos a hablar lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en esta preciosa noche, en este mensaje de los romanos. Todos conocemos acerca de esa parte de Roma, fue donde el apóstol Pablo hizo su primer mensaje. Y en esta noche pues vamos a escuchar otro mensaje más de parte del Señor. La cita bíblica se encuentra en Romanos capítulo 10 del 1 al 3. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y honrando al Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Versículo 2 dice: porque yo les doy testimonio de que tiene celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Versículo 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. Señor, añada bendición a esta su santa palabra. Padre celestial, te doy gracias, gloria, honra y honor por permitirme, Padre Santo, estar nuevamente trayendo una palabra de parte tuya, mi Dios. Padre, esperando que esté aquí a mi lado, que no sea parte de mí. Que esté siempre, Padre Celestial, poniendo las palabras en mis labios, Padre Santo. Y que no sean palabras humanas, sino que sean palabras tuyas, mi Cristo Celestial. Padre, bendice a aquellos, Padre, que están en necesidad. Dale consuelo a la familia del que falleció, Padre Santo. Pero sabemos, Padre Santo, que Él estará en mejor vida y que prontamente cada uno de nosotros pasaremos por el mismo lugar, Padre Santo. Te pido, Padre Celestial, que tú bendiga a los que están y se conecten en esta noche, Padre Santo. Y que podamos escuchar tu voz, Padre Celestial, y tu palabra, mi Dios. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aquí cuando el apóstol Pablo nos dice con esa certeza y esa seguridad, porque si una de las cosas que tenía el apóstol Pablo es que él, su convención en la justicia de Dios fue genuina y real. Por eso es que hoy en día nosotros tenemos que fortalecernos en la palabra. Tenemos que fortalecernos en lo que es la justicia de Dios. Dios es un Dios justo, un Dios de poder, un Dios de misericordia, pero grande en ira y lento en su ira. Pero el Dios que nosotros conocemos y el Dios que nosotros conocemos y el Dios que nosotros llevamos en nosotros es un Dios de justicia. Él es justo con lo justo. Y si nosotros podemos entender, la justicia de Dios es la que cae sobre cada uno de nosotros.
en qué nosotros hacemos, cómo nosotros nos comportamos y qué hacemos en la vida. Porque la justicia de Dios no es atenida por obras. La justicia de Dios no viene por base de las obras que nosotros hacemos en la vida. La justicia de Dios, en cambio, la obtenemos al confesar y creer en la persona y obra de Cristo Jesús. Y es cuando el apóstol Pablo nos dice: ciertamente el anhelo de mi corazón. Porque el creer en Dios no es una creencia de que creí y más nada. Porque fe sin obra no es fe. Nosotros tenemos que creer, obrar y creer en aquello que a veces es que no vemos, pero sí tenemos la certeza de que va a suceder. Y eso es la figura y la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que Él prontamente viene para su iglesia, Él prontamente viene para su pueblo, a buscar un pueblo sin manchas y sin arrugas, como nos dice la palabra. Pero, y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Y aquí, si nosotros podemos entender, de nuevo Pablo se siente obligado de relacionar su corazón hacia sus compañeros judíos. Todos conocemos, no tenemos que ir de nuevo a la historia de Pablo. Todos sabemos cómo Pablo vino al Evangelio. Ya todos sabemos cómo Pablo ha seguido el Evangelio y llevándolo con todo su corazón, con todo su anhelo, sin importar perder su vida por Jesucristo. Y esa es la parte bien importante, que cuando nosotros conocemos cuál es la justicia de Dios, es la que nos va a llevar a cada uno de nosotros a llegar a buscar la gloria de Dios. La gloria de Dios se adquiere por medio de la fe, pero la fe en creencia, una fe fortalecida de que vamos a esperar lo que viene y va a venir en algún momento dado de nuestras vidas y a nuestras vidas. Porque Pablo relaciona todo esto con su corazón, pero hacia los judíos. En Romanos capítulo 9, versículo 32 dice: ¿por qué? ¿Por qué? Lo dice en 2 ocasiones. Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Eso es lo que sucede cuando muchas personas se basan en la fe. Cuando muchas personas buscan por parte de lo que es la ley, La ley fue una ley que fue adquirida por Moisés para poder controlar a un pueblo rebelde como lo fue el pueblo de Israel. También conocemos el proceder de Moisés con el pueblo cuando lo sacó de Egipto para llevarlos a conocer las tierras y adquirir las tierras prometidas. Pero aquí Pablo se regocija en que ellos hayan tropezado en la piedra de tropiezo. Es que muchos de nosotros siempre tropezamos cuando no buscamos por medio de la fe. Esa certeza de que vamos a encontrar todas las cosas que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Todas aquellas cosas que podemos encontrar por medio de su justicia, de su amor y de su paz. Y de eso se trata todas estas cosas en base a lo que es la justicia de Dios. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios justo, un Dios verdadero.
En muchas ocasiones el pueblo de Israel era rebelde. Salieron con la misma actitud que adquirieron del pueblo de Egipto. Pero ahí es que entonces cuando van para el desierto pegan a tropezar con sinnúmero de situaciones y cosas que se le presentaron en el camino. Porque es como nosotros ahora mismo un caminar que tenemos que llevarlo pensando siempre en la fe salvadora de Dios. Una fe poderosa, una fe que nos guía hacia el propósito que queremos y que tenemos que llevar para alcanzar a adquirir las tierras prometidas. Es lo mismo que el pueblo de Israel. Ellos caminaron, lucharon, tropezaron para adquirir unas tierras prometidas que se le habían prometido a Abraham, pero que de ahí siguió Moisés, a la cual también Josué al morir Moisés. Y ese es el legado de lo que es ser justicia en nuestras vidas. Hay veces que nosotros pensamos que todo nos va a ir fácil, que tenemos amigos reales que nunca nos van a fallar, que tenemos a una persona con quien conversar, pero hay que tener mucho cuidado a quien uno le cuenta también las cosas, porque esas son las cosas que si nosotros no confiamos en nuestro Señor y si nosotros no tenemos fe para hablar con nuestro Señor Jesucristo, estaríamos tropezando con todas las situaciones que se presentan en la vida. Cuando hay veces que tenemos necesidad de hablar con el Señor, cuando hay veces que necesitamos hablar con el Señor, porque tenemos que hacerlo de continuo a continuo, no dejar de buscar de su amor, de su presencia y de su perdón sobre todo, porque dice la palabra que si 70 veces falla el justo, 70 veces Dios lo perdona. Siempre tenemos que buscar ese perdón de parte de Dios, porque el perdón es parte de lo que es la justicia de Dios. Dios nos perdona porque Dios sabe que el pecado que nosotros cargamos fue un pecado adquirido por medio de Adán y de Eva. Pero nosotros continuamos buscando de su poder y de su palabra. Porque el anhelo del corazón de Pablo también se traduce en una acción concreta, una cosa sólida, una palabra que viene cuando nos dicen el 32, ¿por qué? Y vuelvo y repito y repite, porque iban tras ella, pero no por fe. Nosotros íbamos a buscar lo que es las cosas de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacerlo con fe, confiados en que el Señor es el que va a actuar por cada uno de nosotros. Porque es una oración a Dios por Israel. Y así bien claro lo dice al final del versículo 1 del capítulo 10. Y mi oración a Dios es por Israel. Pero ¿para qué era esa oración? Solamente y simplemente para la salvación. Porque en Cristo es que está la salvación de cada uno de nosotros. En el Señor es que nosotros encontramos paz, amor y sabiduría que solamente viene de Dios. El versículo número 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios. Pablo rápidamente aquí razona, diría yo, rápidamente a reconocer que Israel tenía celos de Dios. Óigame, mi hermano, cuando vemos una persona que habla de Dios, de lo que Dios ha hecho en su vida,
de los milagros que la persona haya visto o haya pasado. Esas son cosas que son parte de lo que es la justicia de Dios. Pero siempre el apóstol Pablo nos habla con afirmación, con certeza. Acuérdense de que Pablo fue Pablo. Antes de ser Pablo fue Saulo, perseguidor de los cristianos, que no le importaba atacar a un cristiano. Inclusive cuando apedreó, él mandó para que apedrearan a Esteban. Eso es una cosa que si nosotros nos ponemos a pensar decimos, wow, pero ¿cómo un hombre puede ser tan malo, tanta maldad en su corazón? Pero Pablo, en su cambio de Saulo a Pablo, él reconocía todas estas cosas y él entendía que sin fe era imposible agradar a Dios. Porque Pablo rápidamente reconoce que Israel tenía celos de Dios. Y eso era cuando en Roma estaban persiguiendo a los cristianos. En muchas ocasiones nosotros vemos cuántas persecuciones nosotros tenemos en este mundo de hoy. Una de las cosas bien importantes que Pablo reconoció fue la sinceridad del pueblo de Israel. En reconocer en esa oración por el pueblo, porque él vio la sinceridad del pueblo. Por eso es que cuando nosotros a veces somos sinceros, nos buscamos situaciones, a veces nosotros por ser sinceros en cuestión de lo que es la palabra, siempre tenemos situaciones en nuestras vidas. Muchos pierden cosas que son bien importantes y no materiales, porque esto no es cuestión de hablar de las cosas materiales. Aquí estamos hablando de la seguridad de un pueblo que está dando testimonio Pablo de que tienen celo de Dios. ¿Cuántos de nosotros no somos celosos con el Señor? Este servidor ha pasado sin número de situaciones en su vida. Yo hasta pensaba que a mí yo le interesaba, no como persona humana, sino que nadie le interesara la parte como Dios trabajó en mi vida. Pero Dios me dio a entender a mí que yo era importante para Él. ¿Y cómo me lo dio a entender? Haciendo su justicia en mi persona. Cuando tuve mi accidente, cuando estuve en peligro de muerte en varias ocasiones, yo vi la justicia de Dios. Porque cuando uno es justo, cuando uno es sincero, siempre nosotros tenemos que contar con el Señor. En una ocasión que me iban a disparar y todas esas cosas, y no quiero ir a ese detalle porque yo no soy de los que me vanaglorio con lo que Dios hace conmigo, pero sí doy testimonio para que Dios se glorifique en el cielo, de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Y así Pablo reconoció esa parte de el celo de Dios. Es bien importante en nuestras vidas, pero él también ve que es un celo no conforme a la ciencia. Si venimos a ver la ciencia de Dios, es algo bien importante en nuestras vidas. ¿Por qué la ciencia? Porque Dios es el dueño de la ciencia y de toda la humanidad. En Hechos, déjenme buscar por aquí, estamos en vivo. Hechos, capítulo 1, del 1 al 20 les voy a leer. Y dice:
Saulo, respirando aún amenazas y muerte sobre los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de ese camino, lo trajese preso a Jerusalén. Aquí podemos ya ver cómo Saulo actuaba antes de ser Pablo. Él era un vil de la tierra. Él era un hombre que no tenía sentimientos. Porque cuando Dios cambia al ser humano, cuando Dios cambia al hombre, y cuando hablamos es del hombre y la mujer, Dios cambia radicalmente todo en nuestras vidas. Pero aquí Pablo pidió esta carta para castigar a todo hombre y mujer de Jerusalén. Y dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahí es que esto que estamos hablando está hablando acerca de la convención de Pablo, de la forma y la justicia de Dios cuando nosotros hacemos ya sea bien o por mal. Acuérdense, la justicia de Dios no viene por obras. La justicia de Dios viene por la fe en Dios. Porque cuando nosotros tenemos fe, Él hace justicia por cada uno de nosotros. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar acerca de Damasco repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque hay veces que nosotros nos están persiguiendo a nosotros porque llevamos la palabra, porque hay que son personas evangelistas, hay situaciones que son pastores, pero no nos están persiguiendo a nosotros, están persiguiendo al mismo Dios. Porque cuando Dios por su justicia nos da lo que tiene que darnos a cada uno de nosotros, Él hace justicia por cada uno de nosotros. Pero aquí, cayendo en tierra, oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice, él dijo: ¿quién eres? Porque él no conocía a Dios. Él no sabía quién era Dios. Porque ese es el problema en muchas ocasiones, que hay personas que no saben ni conocen quién es Dios. Y cuando nosotros no conocemos a Dios, no aprendemos a ver tan grande es su amor y su misericordia. Y dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hay veces que nosotros suceden cosas en nuestras vidas y decimos: ¿pero por qué suceden? ¿Por qué las cosas me suceden a mí? ¿Por qué en la calle la gente me señala? ¿Por qué las personas se burlan de mí? Pero la justicia de Dios a la larga los cogerá. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, Dios le llevará por sendas de justicia. Así nos dice el Salmo 23. Nos llevará por senda de justicia por amor a su nombre. Que aunque andemos en valles de sombra de muerte, no tenemos que temer mal alguno, porque Él estará con nosotros. Pero para este tiempo, Saulo, esa era la encomienda de él, perseguir a los cristianos. El versículo 6 dice: él temblando y temoroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad,
y se te dirá lo que debes de hacer. Aquí ya el Señor está dando una orden. Esa es parte de lo que es la justicia de Dios. Dios hay veces que nos da cosas a nosotros para que nosotros aprendamos y entendamos cuán grande es su amor y su justicia. Pero hay muchos que no lo entienden. Hay muchos que no entienden cuál es el proceder de Dios. Dios trabaja y actúa en nuestras vidas conforme a nuestras capacidades. Hay veces que hay cosas que no entendemos en el momento, pero más adelante las vamos entendiendo. Así trabaja la justicia de Dios. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a él, a la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Es que Dios no tenemos que verlo, es solamente sentirlo, porque es por fe. Ya esto no es por vista, esto es por fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, pero es la convicción. Ahí es que estamos que estar convencidos de que es una realidad, de que va a suceder, de que Dios cuando trabaja en nuestras vidas, de que cuando pasan situaciones en nuestras vidas, entendemos cuán grande es el poder y el amor de Dios por medio de su justicia, por medio de su amor y de su verdad. Voy a adelantar un poquito y me voy a ir al versículo 20 del capítulo 9 de los Hechos, donde dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Vemos aquí y es que podemos entender las grandes maravillas que Dios hace en nuestras vidas, reconociendo siempre que es una perfecta descripción del mismo Pablo antes de su convención. Antes Pablo no razonaba, antes Pablo no tenía fe, pero él entendió que cuando Dios le dijo que lo iba a visitar un hombre que se llamaba Ananías, Lucas como doctor fue a verlo, lo enviaron para que lo chequeara, pero no era cuestión de Lucas. Lucas no estaba para que hiciera nada por Pablo, porque él era doctor, le podía recetar una receta para un dolor o cualquier cosa, un cólico, pero no podía curar, él mismo se lo dijo al capitán del ejército: yo no puedo hacer nada porque yo simplemente soy un doctor. Porque es que era el doctor por excelencia, que se llama Cristo Jesús. Él es el que nos quita las cosas. Él es el que nos quita y nos libra de la maldad y del pecado. Pues Ananías ya tenía la encomienda de ir a ver a Saulo, porque hasta ese momento todavía era Saulo. Hasta que Ananías le llevó el plan de salvación y él entendió que esa voz que él oía era la voz de Jesucristo. Luego Caifás lo quería matar. Entonces, de perseguidor llegó a ser perseguido, porque Caifás decía que él lo que hablaba era blasfemia. Antes lo amaba, antes lo acogía en su palacio, antes era Saulo, pero ahora que era Pablo, porque en su primer discurso él lo dijo: yo era un malvado, yo perseguía a los cristianos, pero ahora no me llamo más Saulo, me llamo Pablo. Así es que Dios cambia a cada uno de nosotros, y de esa forma y manera Él cambia hasta nuestros nombres, Él cambia nuestra personalidad, Él cambia la forma de ser de cada uno de nosotros, porque eso es Dios quien hace la obra en cada una de nuestras vidas. Saulo de Tarso era
un notable perseguidor de los cristianos. Esto fue antes de que Jesús lo confrontara en el camino hacia Damasco. ¿Qué camino estás cogiendo tú? Para que tú entiendas y reconozcas quién es Jesús. Y si todavía no has sabido ese camino, el camino está en Cristo Jesús, que es el camino de la salvación, que es el camino de la vida, que es el camino que nos enfrenta para todas las situaciones en nuestras vidas. Que nos puede hasta cambiar el nombre. A mí me decían Machi. Machi se murió, porque mi nombre es Machicote. Dios me cambió a mi propio verdadero nombre. Machi se murió. Saulo se murió. Resucitó Pablo de Tarso, que vino a ser un evangelista de Dios. Y ese fue su primer mensaje en Roma. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno hasta el final. Porque esto fue antes de que Jesús lo confrontara hacia el camino de Damasco. Es extraordinario que Pablo encontrara algo bueno que decir. ¿Y qué decimos nosotros cuando hemos conocido al Dios verdadero, al Dios de amor, al Dios de poder? ¿Qué podemos decir nosotros? Que confiamos en Dios, que confiamos en Jesús, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro camino donde coger. Ese es el camino que tenemos que encontrar cada uno de nosotros, el caminar con Cristo Jesús. Es hacer la voluntad de Jesús por medio de su Padre. Porque acuérdense, es una Trinidad y los tres son una sola cosa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que mucha gente no cree en la Trinidad. Ahora, no estoy hablando de los trinitarios, que esa es una secta, diría yo, que se inventaron de yo no sé dónde. Es simplemente la certeza de que es una sola composición, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a la salvación, que es el que nos lleva a la verdad, que es el que nos lleva a abrir los ojos, como lo hizo con Pablo de Tarso, que camino a Damasco quedó ciego. Porque hay veces que Dios tiene que hacer algo para que nosotros enderezcamos nuestras vidas. Hay veces que Dios tiene que hacer algo para que nosotros sepamos qué tenemos que hacer para su gloria y su honra. Santo eres mi Dios. Pero todo esto sobre los judíos. Porque las personas judías, los cuales perseguían sin misericordia. Eso es lo que pasaba con los judíos. Eran perseguidos siempre, en todo momento. El pueblo de Israel es un pueblo perseguido. Lo podemos ver ahora mismo en la guerra. Siempre que empieza una guerra, empieza por Israel, porque quieren tumbar a Israel. Pero a Israel nadie la puede tumbar, porque son tierras prometidas de Dios. Son las tierras conjuntamente con Jerusalén que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Luego de que venga la destrucción de la tierra, luego que venga a cenar con nuestro Señor. Porque cuando nosotros le hemos servido a Dios, Él es el que nos va a servir a nosotros. Miren qué privilegio tiene el humano. Pero hay muchos que lo rechazan. Hay muchos que no entienden que la justicia de Dios prevalecerá para siempre. Santo mi Dios. Pero al menos
tenían celo de Dios, los judíos. Eran celosos con las cosas de Dios. Llevaban su palabra. Pero su falta de ciencia se reflejaba en el hecho de que estaban ignorando la justicia de Dios. Por eso nosotros no podemos ignorar la justicia de Dios. Cuando Dios hace justicia por cada uno de nosotros, cuando Dios hace justicia por amor a Él. Ahora mismo hay muchas personas que no entenderán esto al momento, pero luego lo van a entender. Pablo no entendía el procesar de Dios, pero luego lo pudo entender, porque cuando nosotros vemos la verdadera justicia de Dios, es que entendemos cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Es como nosotros entendemos el proceder de Dios. Es cuando nosotros entendemos que Dios es el Dios de nosotros, de Israel y del universo. Porque es el Dios de la humanidad. Todo lo que respire, que alabe a Jehová. Y que está preocupado de establecer la suya propia. Hay muchas personas que están siempre preocupándose en hacer su propia justicia. No dejan que Dios trabaje por ellos. Por eso es que viene el fracaso. Por eso es que viene la desilusión. Por eso es que viene la desesperación. Por eso es que viene la necesidad. Porque no dejan la justicia de Dios trabaje en las vidas de nosotros. Y qué bueno y qué bonito es nuestro Dios, que siempre hace justicia con nosotros. Pero más bonito es cuando nosotros hablamos con la verdad, no hablando acerca de la palabra. Ahora me voy por la parte celular. Cuando nosotros somos sinceros delante de Dios. Cuando queremos hacer las cosas bien delante de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas bien delante de Dios, la justicia de Dios siempre estará con nosotros. Y ese es el proceder del cristiano de hoy en día. Confiar en Dios, hacer su voluntad, hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos para con la humanidad. En Romanos, no, me voy a ir un poco más atrás. En Romanos, capítulo 3, versículo 20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Escuchen bien, delante de Él. La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Y saben qué nos quiere decir claramente esto el apóstol Pablo? Hábilmente ha demostrado a los primeros capítulos lo inútil que es todo. Y cuando decimos lo inútil que es todo, significa que ya nosotros no vivimos por la ley. Significa de que nosotros vivimos bajo la gracia divina de Dios. Esa misma gracia que es la que nos cobija, esa misma gracia que es la que está con cada uno de nosotros y que es la que alcanzamos la fidelidad, pero sobre todo la justicia de Dios. Porque Dios ha sido justo con cada uno de nosotros. Dios ha sido fiel en cada una de las cosas que nosotros hacíamos.
Cuando éramos niños íbamos a la iglesia, nos separamos. ¿Y por qué Dios nos cuidó y llegamos a ser hombres mayores y viejos y con hijos? Porque Dios siempre tenía misericordia para con nosotros. Siempre había un propósito de parte de Dios para nosotros y para la humanidad. Por eso cuando nosotros nos dejamos llevar por el poder de la misericordia de Dios, nos abarcará todos los días de nuestras vidas. ¿Y qué pasará? Que en la casa de Jehová vamos a morar por largos días. Eso es si nosotros nos sometemos a la justicia de Dios. Eso es si nosotros hacemos la voluntad de Dios. Eso es si nosotros hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, para su gloria y para su honra. Pero Pablo reconoció todas estas cosas, de que en Dios es donde está la salvación, que en Dios es que está la fuente de vida. Ya no vivimos bajo una gracia divina. Ahora ya no vivimos bajo una ley, vivimos bajo la gracia divina de Dios. Y esa misma gracia es la que vamos a encontrar la justicia de Dios, su misericordia. Porque Dios ha sido misericordioso para con cada uno de nosotros. Porque ningún ser humano será justificado en términos por obras de la ley. No vamos a ser justificados. Pero eso no era su único problema. Miren qué cosa. También tenía un problema moral, porque nosotros tenemos que ser rectos y moral y justos delante del Señor, para alcanzar todas esas cosas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dios nos da las oportunidades. Dios nos da el tiempo para que nosotros reaccionemos. Pero en muchas ocasiones, el ser humano no reconoce y no entiende cuáles son los caminos de Dios, cuáles son los propósitos de Dios. Y el propósito de Dios es llevarnos bajo su justicia hasta la última morada que tengamos aquí en la tierra. Porque no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando nosotros nos sometemos y nos sujetamos a la justicia de Dios, esa justicia nos abarcará para siempre. Porque las personas no pueden llegar a Jesús sin información correcta sobre el evangelio. Por eso Pablo comenzó a llevar un evangelio y siendo predicador, yendo a todo lugar a llevar la palabra de Dios, siendo un informante de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en que cada uno de nosotros, que nosotros llevemos el mensaje de salvación a todas aquellas personas para que no se pierdan, mas tengan vida eterna, porque la vida está en Cristo Jesús. Y eso es un mandato de Dios en la justificación de nuestro Señor. Pero también la información por sí sola no es suficiente para salvar a nadie. La salvación está en la palabra. La salvación está en dejarnos guiar. La salvación está en buscar todo el tiempo la justificación y la bendición y misericordia de nuestro Dios. Ahí es que vamos a encontrar nosotros la salvación de nuestras vidas. Pero nadie va a ser salvado por obras, sino por la gracia divina de Dios.
Porque debe de haber una sumisión. Sumisión es como cuando nos bautizan, nos sumergimos y cuando nos levantan somos nuevas criaturas. Ese es el proceder del bautismo. Muerte a vida. Ahora, tenemos que tener una sumisión radical de justicia de Dios. ¿Y qué significa eso? Someternos a su palabra, someternos a su mandato. Porque tenemos que poner de lado nuestra propia justicia. Nosotros no podemos hacer justicia por nosotros, porque tenemos a alguien que es quien hará justicia por cada uno de nosotros. Y ese es el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Ese es el amor que Dios tiene para la humanidad. Si nos dejamos guiar, si nos dejamos llevar, si hacemos su voluntad, Él estará con nosotros para toda la vida. Y digo toda la vida porque nosotros, después que seamos justificados por medio de Cristo Jesús, no moriremos jamás. Jesucristo durmió, pero al tercer día resucitó. Y nosotros vamos a pasar la misma situación. Lo único que los muertos en Cristo son los que resucitarán. Nosotros los que quedemos vamos a ser arrebatados hacia las nubes para encontrarnos todos y tener la celebración con nuestro Señor Jesucristo en las bodas del Cordero. Son 7 años que vamos a estar de gozo. Son 7 años que vamos a estar en celebración con nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor lo que quiere es que nosotros nos dejemos llevar, que seamos obedientes a su mandato. Porque otra vez no podemos ser negligentes en énfasis de la responsabilidad personal. La vida personal de nosotros no la podemos mezclar con la vida con Dios, porque ya serían dos cosas diferentes. Ahora, la vida de nosotros tiene que ser una vida espiritual, una vida de búsqueda, de buscar del poder de Cristo Jesús. Porque si lo hacemos por nuestras propias voluntades, no vamos a salir hacia adelante y el propósito de Dios se tardará. Tenemos que dejar que sea Dios, que con su propósito, su misericordia y su fidelidad esté en cada uno de nosotros. Porque todas las enseñanzas de Pablo acerca de las elecciones de Dios y sus derechos de elección de Dios, pues tenemos que dejar que Dios elija por nosotros. Hermanos, Dios nos habla. Muchas personas dicen auditivamente, muchas personas dicen por medio de la palabra, muchas veces las personas dicen por medio de revelaciones y por sueños, pero de alguna forma Dios nos habla. Lo más importante es reconocer la voz de Dios, cuando Dios realmente nos habla en nuestras vidas. Cuando Dios hace las cosas que tiene que hacer para que nosotros le seamos fiel a Él. Y ahí es cuando nosotros encontramos la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es para siempre. Es cuando dice en el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios. Hay veces que nosotros queremos hacer las cosas por nuestras propias concupiscencias, por nuestras propias voluntades. Pero mire cómo dicen, y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia
de Dios. Esa es la que nosotros tenemos que estar sujetados en todo momento de nuestras vidas. Porque la justicia que es por fe viene de Dios. Y en el versículo, para terminar, capítulo 9, versículo 30, dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Eso quiere decir, y dice, es decir, la justicia que es por la fe. La fe en Cristo Jesús. La fe en aquel que nos dio esa oportunidad de tener vida eterna, de no morir, de que estemos dormidos, pero resucitaremos cuando venga el día de la redención, el día que Cristo venga por su pueblo, el día que Cristo venga por su iglesia. Así que, mis hermanos, tenemos que buscar de esa protección, diría yo, de nuestro Dios. Este varón que falleció siempre estaba en los programas. No sé si se acuerdan de de los nuevos últimos, pero él siempre estaba en los programas. Y era un pastor que siempre le decía a la sierva Merlín y le hablaba de mí. Por la gracia de Dios, pude enviarle una ofrendita a la hermana Merlín e hizo una corona no un arreglo floral, allá son arreglos florales, a nombre del Ministerio de Tiempo de Adoración. O sea, no para mí nada más, sino a nombre de cada uno de los que predican en este ministerio. Porque este ministerio es de cada uno de ustedes. Este ministerio no es mío. Este ministerio me lo puso el Señor en mis manos para su gloria y su honra. Pero hay veces que la pérdida de alguien se manifiesta en que ya dejamos de verlo, ya no podemos verlo por ahora. Pero cuando llegue el día de la redención, no nos olvidemos, aunque no vamos a llegar ahí con memoria, porque si llegamos con memoria, seguiríamos pecando. Y Dios es perfecto, Dios lo que hace lo hace perfecto. Pero sí nos va a juntar a cada uno de nosotros. Así que esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Esa es la palabra que yo les tenía para hoy. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar por esta familia que ha perdido a este pastor. Y vamos a orar por cada uno de los que estuvieron presentes en esta noche. Amado Padre Celestial, te damos gloria. Te doy gloria, honra y honor, Padre Santo, por haberme permitido traer estas palabras, Padre, de parte tuya, mi Dios. Reconociendo, Padre Santo, que tenemos que acogernos a tu justicia divina, Padre Santo. Que esto no es por fe, Padre Santo, ni por vista. Esto es por fe, Padre Celestial. No es por obra, perdón, mi Dios, sino es por la fe, Padre Santo. Padre, te pido, mi Dios amado, que tú nos cuides, que tú nos guardes, que tú cuides a tu pueblo, Padre Celestial, especialmente a los hermanos que estuvieron presentes en esta noche, Padre Celestial. Que tú cuides de este tu siervo, Padre Santo. Que cada día, Padre Santo, tú me uses conforme a como tú quieras, no como yo quiera, Padre Santo. Porque siempre he dicho que las palabras las pondrás tú, mi Dios amado. Gracias te doy, mi Dios amado, por cada uno de los hermanos presentes. Te doy gracias, Padre. Bendice a los deambulantes, a aquellas personas que están en necesidad. Bendice a las mujeres, Padre Santo, que están pasando necesidad, de la viuda, Padre Celestial. Y toda aquella persona que están ahora mismo en una cama de hospital, te presento, Padre Celestial, a la esposa del hermano Carlos Luciano, Padre Santo. Fue llevada hacia el hospital media hora antes de yo comenzar este mensaje, Padre Santo.
Que ya prontamente no sea nada, Padre Santo, porque es que también sabemos de las malas mañas que tiene el enemigo, Padre Celestial, para robarnos, para quitarnos el gozo, para ponernos desanimados, Padre Santo. Pero tú siempre estás con tu justicia frente a en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Cristo, gracias te damos, mi Dios. Gracias, Padre. En tu nombre dejamos todo, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mi Cristo. Amén. Así que Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Sigamos hacia adelante, no podemos mirar hacia atrás. Ya el tiempo de Dios está llegando el reloj a la hora cero, está marcando ya. Así que tenemos que buscar de nuestro Señor, agarrados de esa fe poderosa, agarrados de su justicia, porque la justicia de Dios es la que va a prevalecer en la humanidad. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde. Será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo, con nuestro hermano Carlos Luciano, sí, en la palabra, en el mensaje de la palabra del Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.